En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos a Pulso Geopolítico. El conflicto desatado en torno a Irán está poniendo a Europa frente al espejo de sus carencias y le exige cambios. Durante años, el proyecto continental pudo permitirse el lujo estratégico de pensar la defensa como una externalidad gestionada por la OTAN, en última instancia por Estados Unidos. La amenaza era identificable, era Vladimir Putin, pero era latente más bien. La guerra de Ucrania nos devolvió a la lógica de la disuasión clásica, a la necesidad de rearmarnos, que lo tenemos bastante claro con procesos como ese Rearm Europe, pero que van lentos, evolucionan lentos. Pero ahora lo que vemos con lo que sucede en Irán es que no se trata solo de reforzar el flanco oriental de la Unión Europea, es aceptar el perímetro de amenaza que cada vez es más amplio y que el paradigma defensivo tiene que cambiar y que tiene que ampliarse a herramientas que sean mucho más disuasivas. De hecho, lo ha mostrado claramente Teherán en su respuesta después de ser agredida por Israel y Estados Unidos, porque no solo ha intentado regionalizar el conflicto con las monarquías del Golfo, sino que ha cruzado una línea simbólica, política, ha atacado Chipre, territorio de la Unión Europea, y lo ha hecho además acompañándolo con una advertencia. Asegura que tiene armas de largo alcance, misiles de largo alcance, capaces de golpear cualquier punto de Europa. Aquí lo que vemos es cómo surge, aflora, se detecta claramente la fragilidad estructural de la defensa europea, porque tenemos capacidades industriales más que sobradas, tenemos presupuestos crecientes, pero no tenemos una arquitectura plenamente integrada de defensa, ni siquiera una cultura estratégica común. La pregunta ahora no es si Europa debe defenderse, sino cómo y bajo qué paraguas último hacerlo. Y aquí surge Francia y surge la figura de su presidente, casi en recorrido de salida ya, Emmanuel Macron, porque el último discurso pronunciado por Macron en Île-Longue, en el corazón de la fuerza oceánica francesa, tiene una dimensión casi histórica, porque allí el presidente galo ha hablado de reorientación europea de la disuasión nuclear francesa, lo decía delante de un submarino nuclear. Ha anunciado incluso el aumento del número de ojivas nucleares de Francia, más potencia nuclear para Francia, armamentística, y reorientación de esa defensa no solo a la defensa nacional, sino a la defensa continental. Es evidente que también se juega a la reserva. Se dice que la cifra total de ojivas nunca será pública. Mensaje cuidadosamente calibrado con varias capas. En primer lugar, porque, no decir cuántas ojivas, es ese juego lógico de incrementar la incertidumbre de tus enemigos. Pero además, esa novedad política de gran alcance, voluntad de proyectar la disuasión mucho más allá de las fronteras francesas, mucho más allá del hexágono, como contribución explícita a la seguridad del conjunto europeo. Y es que sabemos que por mucho dinero que ahora mismo se quiera poner desde la Unión, desde los socios de la Unión sobre la mesa, Francia es la única potencia militar de la Unión Europea que tiene a su disposición en su arsenal armas nucleares, las que ahora mismo están sirviendo para marcar fronteras, para marcar líneas rojas ante las agresiones. Tras la salida de Reino Unido con el Brexit de la Unión, perdimos el otro pilar nuclear, al menos de la Unión, si no de Europa, pero sabemos que los británicos están mucho más cerca de Estados Unidos en cuestiones estratégicas que del resto de Europa. Esa singularidad convierte a París en un actor fundamental, protagonista, claramente imprescindible. Pero también abre preguntas, debates delicados, porque ¿puede una disuasión nacional, que así está diseñado el plan nuclear francés, convertirse en un escudo europeo sin diluir su credibilidad? Ampliar el perímetro de defensa de Francia a intereses globales europeos supone redefinir qué es vital y sobre todo para quién y quién lo decide, porque el Elíseo no parece que vaya a estar dispuesto a entregar el maletín o dejar que otros abran el maletín. Siempre va a quedar en principio en poder de quien ocupe ese palacio del Elíseo. La fuerza nuclear
El problema es que en la sociedad actual, en ese orden mundial que estamos reconfigurando, no ha de configurarse solo como un instrumento de último recurso. Es un elemento que ha de estructurar una estrategia más amplia de seguridad y de defensa. Una arquitectura de la Unión Europea global tiene que adaptarse al entorno que está surgiendo, que es multipolar. Las amenazas son simultáneas y los adversarios empujan los límites, prueban constantemente dónde está tu resistencia, tu defensa. Lo que Macron ha podido cristalizar en este discurso de Long es en el fondo el paso de una disuasión estrictamente de un socio nacional a una disuasión casi con vocación de bien público europeo. Y eso es muy valioso, pero da la sensación de que no sabemos cómo articularlo todavía. ¿Están los demás Estados miembros dispuestos a asumir las implicaciones políticas, financieras, de atribuciones y soberanías de una defensa más integrada bajo el liderazgo nuclear francés? Porque eso no va a cambiar. ¿Qué señal envía esto al exterior? Es evidente también otra conclusión, que la lógica de la proliferación gana terreno, pero bueno, esto no es culpa de la Unión Europea. Los ataques a Irán, recordemos, se justificaron, al menos en teoría, por parte de Israel y de Estados Unidos como un intento de frenar la proliferación nuclear, de que los ayatolás no tuvieran la bomba, pero evitar que Teherán cruce ese umbral atómico no está generando más seguridad en ese ámbito, todo lo contrario, porque la historia reciente nos demuestra que los estados que poseen armas nucleares son tratados con una cautela distinta de aquellos que no la tienen. Por lo tanto, el mensaje implícito que se transmite a todos en el mundo es peligroso. La bomba es tu seguro de vida, que se lo digan a Kim Jong-un y a esa Corea del Norte independiente y no atacada. ¿Por qué? Porque tiene bombas nucleares. Al final, en este orden que no es unipolar, ni mucho menos, que tampoco es claramente bipolar, que está fragmentado, que es muy competitivo, que tiene potencias regionales capaces de alterar equilibrios, que tiene actores dispuestos a testar la capacidad de defensa, la cohesión europea, la defensa conjunta de Europa tiene que ser lo prioritario e incluso pasando límites que para algunos países sin duda están en las armas nucleares. Hay que articular una visión política compartida y hay que apreciar el esfuerzo de este discurso de Long, que es en última instancia una llamada a la madurez geopolítica de Europa. La protección del continente no puede descansar exclusivamente en otros de fuera, ni en la esperanza de que los conflictos permanezcan lejos, como hemos visto hasta hace poco. Ahora sabemos que pueden golpearnos. Las amenazas llaman a nuestra puerta. Tenemos que ser capaces de un movimiento doble. Superar las tensiones internas, las asimetrías de capacidades entre Estados miembros, la diversidad de culturas estratégicas y construir una soberanía compartida en el ámbito más sensible de todos, el nuclear. Y en eso, Francia, y Macron lo sabe, es líder. Creo que si De Gaulle levantara la cabeza estaría bien orgulloso de Macron. Hacemos un alto en el camino. A la vuelta, información geopolítica que elabora Blanca del Tronco. No se vayan, porque sigue Pulso Geopolítico. El cambio es constante y en el sector financiero y asegurador la experiencia marca la diferencia. Con cerca de 1.000 profesionales, presencia en 7 países y una trayectoria de más de 2 décadas, Carácter es el referente en consultoría estratégica y digitalización. En Carácter lideramos la transformación con soluciones avanzadas en operaciones, gestión de riesgos y talento clave. ¿Estás listo para dar el siguiente paso? Carácter, Beyond Your Challenge. Bienvenidos a la nueva era de Mapfre. La era en la que no estamos solo para cuando pasan cosas, sino también para hacer que las cosas pasen. Porque hay que estar muy seguro para hacer algo que te hace sentir inseguro. Para que desde hoy te atrevas a ir. Vamos, ¿dónde vas? Mapfre. El 21 de enero de 1905 nació Christian Dior en Francia. Tras la Segunda Guerra Mundial fundó su casa de moda en 1946. Su intención era devolver belleza, lujo y esperanza a un mundo devastado. Un año después revolucionó la industria textil con su primera colección conocida como el New Look, caracterizada por siluetas femeninas, cinturas ceñidas y faldas amplias. Esto contribuyó al renacimiento del lujo francés y a la recuperación de la industria textil, el empleo y la proyección internacional de París como capital de moda.
Desde sus inicios, Dior concibió el lujo como un modelo de negocio estructurado y diversificado, expandiéndose hacia perfumes, accesorios y licencias internacionales. Esta concepción le permitió fortalecer la marca, aumentar los márgenes y consolidar su presencia global. Tras su muerte en 1957, la firma mantuvo su estabilidad gracias a una sólida estructura corporativa y a la continuidad creativa de diseñadores como Yves Saint Laurent, Marc Bohan, John Galliano, Raf Simons y Maria Grazia Chiuri. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Afrontamos toda la información geopolítica de la jornada que elabora Blanca del Tronco. Blanca, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Cuarto día de guerra contra Irán. La guerra lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán entra en su cuarto día con el conflicto expandiéndose por la región del Golfo Pérsico y por el Líbano, y todo pese a que, según Estados Unidos, los golpes más duros para Irán aún están por venir. Israel ha aumentado su presencia militar en áreas fronterizas dentro del sur del Líbano, una acción que ha descrito como defensiva para evitar posibles ataques de Hezbollah contra su frontera norte. La Guardia Revolucionaria da por cerrado el estrecho de Hormuz. El general Ebrahim Jabari ha advertido de que Irán prenderá fuego a cualquier barco que trate de cruzar estas aguas y que no dejarán pasar ni una gota de petróleo. Mientras, en la Casa Blanca, el presidente Donald Trump recibe al canciller alemán Friedrich Merz. Optimismo cauteloso en Ucrania ante la ralentización del avance ruso. La significativa ralentización del avance ruso y el éxito inicial de los contraataques ucranianos en algunas zonas del frente ofrecen motivos para un optimismo cauteloso en Kiev tras años de lento retroceso, mientras el nuevo ministro de Defensa ucraniano anuncia las primeras reformas destinadas a reforzar la defensa. Aumentan los civiles muertos por el conflicto entre Afganistán y Pakistán. El aumento de las víctimas civiles y las denuncias de ataques contra la población han hecho aumentar las críticas contra el conflicto fronterizo entre Pakistán y Afganistán, mientras ambas partes reportan un balance masivo de bajas tras los enfrentamientos en la frontera. En China, sesión anual del Legislativo. Sesión que se celebra con la mirada puesta en la visita a finales de mes del presidente estadounidense Donald Trump y en un escenario internacional convulso tras el ataque de Estados Unidos e Israel sobre Irán. Está previsto además que se reconfigure la cúpula militar china, casi desmantelada a causa de la corrupción. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. Tras los titulares toca profundizar en geopolítica, Blanca. En las últimas horas, mientras se siguen interceptando misiles iraníes que tratan de alcanzar a los países del Golfo e Israel, Teherán ha pedido al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que actúe para finalizar la guerra, pese a que poco puede hacer al respecto este órgano dependiente del veto de Estados Unidos como miembro permanente. El conflicto es una oportunidad que ni Washington ni Tel Aviv van a desaprovechar para moldear la geopolítica de Oriente Próximo en función de sus intereses. Así lo demuestra que en medio del fuego abierto, Netanyahu haya iniciado una incursión terrestre al sur del Líbano con el objetivo de ir a por el grupo chiita Hezbollah. Pablo Llanonet. Esta operación llega después de que el ejército israelí publicase una orden de evacuación para 83 pueblos del sur del Líbano. Una ofensiva que llega mientras, como decimos, Tel Aviv junto con Washington continúa sus ataques contra Irán. El último ha sido contra la emisora estatal iraní, elevando el número de fallecidos a 787. El incremento de la violencia tiene lugar mientras desde Rusia el ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, advierte de que los ataques contra Irán podrían acelerar la carrera nuclear en la región. Por parte de Teherán, los ataques se han seguido dirigiendo a los países del Golfo. Precisamente en la última hora, el Ministerio de Defensa emiratí ha informado de que Irán ya ha lanzado 186 misiles contra su territorio, de los cuales uno ha caído en el país, y 812 drones, de los cuales 755 han sido interceptados. Emiratos Árabes Unidos, acto seguido, ha reiterado que sus Fuerzas Armadas están en plena disposición para enfrentar todas las amenazas y que no dudarán en tomar todas las medidas disuasorias, ha dicho, necesarias para proteger la seguridad y la estabilidad de su nación. Afirmación que el
eleva el tono de la escalada y que llega en paralelo a que hayamos conocido que Reino Unido planea enviar apoyo militar a Chipre, mientras Francia ya ha tomado la decisión de hacerlo. Lo anunciaba el portavoz del gobierno chipriota, informando de que el apoyo galo constará de una fragata, sistemas antimisiles y antidrones. Se unirá así al despliegue de Grecia, que ha brindado apoyo con 4 cazas y 2 fragatas. Nicosia ha adelantado que el próximo en sumarse podría ser Alemania, después de que el canciller Friedrich Merz se haya mostrado dispuesto. Mientras, y en España, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, acaba de anunciar la puesta en marcha de operaciones de evacuación de españoles en Oriente Próximo. Les anuncio también que están ya en marcha las operaciones de evacuación de los españoles en distintos países de la región. Los medios empleados, el nivel de dificultad y la duración de cada una de ellas varía mucho de un país a otro. Y les informo de que algo más de 175 españoles vuelan ya hacia Madrid desde Abu Dhabi en un vuelo comercial de Etihad, que está previsto que llegue a Madrid sobre las 19 horas. Y Álvarez también ha informado de que se reforzarán las embajadas españolas en la región después de que Estados Unidos haya llamado a la evacuación a las suyas en Kuwait y en Irak. Y en ese sentido vamos a reforzar de manera prácticamente inmediata las embajadas de Emiratos Árabes Unidos, de Arabia Saudí y de Omán, y vamos a tener un despliegue diplomático en Bahrein, que en un primer momento vamos a situar en Riad. La República Islámica de Irán se podría estar enfrentando en estos momentos a una prueba existencial después de que el ataque de Estados Unidos a Israel haya acabado con la vida del líder supremo Ali Khamenei. Pero ¿era eliminar a Khamenei el objetivo último del ataque de Donald Trump y Netanyahu contra el régimen de Teherán? ¿Era descabezar y cambiar el régimen de los ayatolás? San Rubén Gil. Ni Estados Unidos ni Israel hablan abiertamente de que su objetivo en Irán sea un cambio de régimen. Washington justifica sus acciones contra Irán en términos de seguridad, disuasión o neutralización de amenazas. Israel, por su parte, habla de impedir que Irán alcance capacidad nuclear y frene su influencia regional. Históricamente, Estados Unidos ha estado vinculado a episodios de cambio de régimen. Por ejemplo, el golpe de Estado de 1953 en Irán, lo que alimenta las sospechas actuales. En el caso de Israel, la prioridad declarada siempre ha sido la seguridad, pero algunos sectores israelíes han argumentado que mientras el régimen iraní actual permanezca, la amenaza persistirá. Ya sea un objetivo explícito o un efecto colateral, lo cierto es que los ataques contra Irán buscan activamente que el sistema político iraní colapse o sea reemplazado. Sin embargo, un cambio de régimen planificado implica apoyo a oposición interna, diseño de escenarios postconflicto y planificación política posterior. No siempre hay evidencia pública clara de eso y en este caso tampoco. Un cambio de régimen entraña además riesgos importantes. Produce vacío de poder, fragmentación interna, radicalización e incluso podría dar pie a una guerra civil. Potencias como Rusia o China podrían intervenir, lo que podría desestabilizar aún más la región. Experiencias anteriores, como las vividas en Irak o Libia, hacen que Washington sea más cauteloso hoy respecto a procesos abiertos de cambios de régimen. En este escenario, el mensaje de Trump es que sea la sociedad civil iraní la que se haga cargo del cambio de régimen. Pero ¿es posible? ¿Puede la sociedad iraní hacerse cargo de ese cambio? En Irán existe un amplio descontento social. Hay protestas repetidas desde hace varios años con demandas que en muchos casos han llegado a pedir directamente el fin de la República Islámica. Existen además movimientos juveniles cuyo objetivo es protestar contra el régimen. Esto sin duda demuestra que hay capacidad de movilización y ánimo de cambio. Sin embargo, y a pesar de estas movilizaciones, el Estado iraní sigue sobreviviendo. Las autoridades siempre han respondido con violencia extrema, detenciones masivas e incluso asesinatos. El régimen ha impuesto además apagones de Internet y de comunicación para dificultar la organización comunitaria y la coordinación de protestas, lo que limita la capacidad real de cambio que puede llevar a cabo la sociedad civil. No existe además un liderazgo claro en la oposición que pueda canalizar la protesta hacia una transición concreta. En Irán, la oposición está fragmentada y en gran parte en el exilio o bajo arresto. En movimientos exitosos de cambio de régimen en otros países, una organización política clara y cohesiva ha sido clave, algo que hoy Irán no tiene. Históricamente, los cambios verdaderamente profundos han ocurrido cuando sectores significativos del aparato del Estado, como el ejército o los cuerpos de seguridad, dejan de apoyar al régimen y se alinean con la sociedad civil. El cuerpo de la Guardia Revolucionaria es la
columna vertebral de la capacidad represiva del régimen. Mientras este cuerpo y las fuerzas de seguridad mantengan su lealtad al sistema, es muy difícil que las protestas por sí solas lo derroquen. Sin ruptura dentro de las fuerzas del Estado, la sociedad civil enfrenta un obstáculo muy grande. En las últimas 72 horas, Irán ha atacado a más de 10 países, la mayoría de la región de Oriente Próximo. Sobre estos últimos ponemos ahora el foco. ¿Por qué Irán los ha atacado? ¿Qué simbolizan para los ayatolás? A Pablo. Los drones que han impactado contra la embajada de Estados Unidos en Riad esta madrugada buscaban mandar un mensaje a Washington. Este sonido era el que acompañaba las llamas en Riad. Mientras el fuego crepitaba, las intenciones iraníes quedaban claras. Los aliados de Estados Unidos en Oriente Medio ya no son un lugar seguro, ni para altos diplomáticos ni ciudadanos de a pie. Los lanzamientos de misiles y drones contra bases militares estadounidenses están teniendo dos efectos inmediatos: la pérdida de capacidad logística de Washington y el debilitamiento de las defensas de Bahrein, Irak, Kuwait, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí. ¿Podrían sumarse más países? Bueno, siguiendo la lógica de ataque de Teherán, el próximo podría ser Egipto, pero el Cairo cuenta con menos presencia militar en comparación a los países atacados y además se encuentra a unos 2.000 kilómetros de Irán, lo que significa que los misiles y drones de los que el país persa dispone podrían no alcanzar de manera eficaz el territorio egipcio. Sí alcanzaría, no obstante, Siria, país del que por suerte se han retirado bastantes militares estadounidenses en las últimas semanas. Turquía también quedaría impune, ya que pese a ser país OTAN y estar obligado a colaborar con Estados Unidos si se lo solicita, igual que como le sucede a España con Rota, ha negado de momento su participación en el conflicto. Pero Irán no solo está yendo por las bases militares con la intención de debilitar a Washington y sembrar terror en los aliados de Occidente, está yendo también a por los talones de Aquiles de las economías del Golfo. Haitham Hamirak Fernández es analista del Centro de Estudios Árabes Contemporáneos. Están recibiendo ataques desde Irán y cuyas defensas antiaéreas pueden estar degradándose o acabándose los misiles para interceptar los cohetes, los drones y los misiles iraníes. Esto plantea un riesgo muy grande para unos países cuyas economías dependen de las inversiones, de la energía, del turismo, del tráfico aéreo internacional, del comercio, y puede generar desequilibrios en toda la región que se sientan durante mucho tiempo. Entre los objetivos recientes se incluyen instalaciones de producción de gas en Qatar y de petróleo en Arabia Saudí. Están obligando a las compañías afectadas a frenar su actividad, alzando con ello el precio de los insumos críticos para la economía global. El gas ya ha superado los $63 el megavatio por hora, mientras el Brent en estos momentos supera los $80 el barril. Se posiciona en los $80,30. En Emiratos Árabes Unidos, entre tanto, ha atacado el aeropuerto internacional de Dubái, asestando con ello un duro golpe al turismo, la presencia extranjera y las inversiones en la región. Una región que en las últimas décadas se ha convertido en un órgano fundamental de la economía global, e Irán esto lo sabe con estos ataques que les estamos contando. La intención de los ayatolás puede ser que el caos regional se sume al caos global, pero antes de este tenebroso escenario podría haber una fase previa. ¿Y si los países del Golfo declararán la guerra a Irán? Esto dependerá seguramente de la duración del conflicto y la continuidad de los ataques. ¿Serán semanas, como ha dicho Trump, o podría alargarse más tiempo? Volvemos con Haitham Hamirak Fernández. Si Estados Unidos pide a sus ciudadanos, que estamos hablando de un número importante de estadounidenses que abandonen 14 países de Oriente Medio, pues no parece que vaya a ser para una operación corta y que pueda resolverse de una forma satisfactoria para Estados Unidos y sus intereses. Y mientras que países como Francia, Reino Unido y Grecia han movilizado fragatas a Chipre para protegerse tras el ataque iraní contra la embajada británica en esta isla europea, el presidente del gobierno veta a Estados Unidos el uso de las bases españolas de Rota y Morón de la Frontera, veto que llevó ayer a 11 aviones estadounidenses a salir de la base de Morón rumbo a Alemania. Esto ha provocado críticas airadas de los republicanos estadounidenses. Gemma González. Se podría decir que España se está quedando como una de las voces más críticas contra el ataque estadounidense e israelí a Irán. Y la postura de Sánchez se contrapone a la mostrada por países como Francia, Alemania o Reino Unido, que han mostrado incluso su disposición a acciones defensivas proporcionadas. Esto ha generado debate en la Unión Europea sobre cómo definir una política exterior y de defensa común, y si la postura de Madrid representa un giro respecto al enfoque típico de la Alianza Occidental. Las mayores críticas a Pedro Sánchez han llegado, sin embargo, desde Israel y desde Estados Unidos. El gobierno de Israel ha cuestionado duramente la posición española, lanzando críticas públicas y poniendo en duda si España está en el lado correcto de la historia.
Desde Estados Unidos, los sectores más alineados con la política exterior de Donald Trump ven la decisión de Sánchez como una falta de solidaridad estratégica en un momento de crisis global. Una de las voces más críticas contra el presidente del Gobierno ha sido la del congresista norteamericano Lindsey Graham, para quien el Gobierno de España se está convirtiendo en el paradigma de un liderazgo europeo patéticamente débil que ha perdido, dice, el rumbo moral y que se muestra reacio a condenar al régimen terrorista iraní. Para Graham, en momentos como estos se conoce la verdadera naturaleza de los aliados y la historia, dice, dejará constancia de dónde estaba España. Dentro de nuestro país, la postura del presidente del Gobierno también ha generado controversia. El Partido Popular ha criticado la decisión, calificándola de bochornosa y señalando que es problemático que Irán celebre la postura española. Otros sectores, los situados a la izquierda del PSOE, ven la posición de Sánchez como un acto de defensa de la soberanía nacional y el derecho internacional y consideran que refuerza una política exterior, la española, más autónoma. A repasar, como hacemos habitualmente, esas cabeceras internacionales en un esfuerzo que desarrolla con nosotros Pablo Llanoné para ver cómo los sesgos según país y medio cambian lo que nos cuentan. Muchas gracias, Pablo. Buenas tardes. Comenzamos por los medios occidentales que analizan cómo la guerra contra Irán podría afectar a las relaciones entre Estados Unidos y China. ¿Qué nos cuenta en torno a este asunto el New York Times? Bueno, pues el medio estadounidense informa de que Pekín ha condenado los ataques respaldados por Estados Unidos contra Irán, un socio que es bastante cercano para el gigante asiático. De hecho, cabe recordar, esto lo decimos nosotros, que la seguridad energética de China depende en buena parte del país persa. Pues bien, como dice el medio estadounidense, aunque Irán se haya posicionado en contra de los ataques estadounidenses contra Teherán, es probable que veamos a un Xi Jinping cínico para poder llegar a un acuerdo comercial en las próximas negociaciones en este mes de marzo. Y es The Guardian, en este caso desde las Islas Británicas, el que se moja y esboza cuál es exactamente la estrategia de China en torno a Irán. El medio británico cree que la demostración de fuerza de Trump en Oriente Medio crea una debilidad que China podría explotar. Y es que Pekín puede ganar puntos diplomáticos y mostrarse como un país pacífico frente a esa errática política de Trump, dice The Guardian. Además, mientras Washington se embarca en una guerra contra Irán que ya se está ampliando a un conflicto regional, China puede aprovechar una vez más su crucial dominio mineral, particularmente en el área de la defensa. Seguimos con el foco puesto en China y su reacción sobre la guerra, porque hacia él también mira el medio ruso RT. El medio destaca que China exige, con esas palabras concretamente, el cese de los ataques. Asimismo, se hace eco de que China respeta el derecho legítimo de Irán al uso pacífico de la energía nuclear. Y entre tanto, ¿dónde pone el foco precisamente el ámbito mediático chino? Pues el South China Morning Post lo hace en el impacto del conflicto iraní en la región, pero también en la economía global. Así es, el medio chino asegura que desde que Irán ha sido atacado por Estados Unidos e Israel el sábado, sus misiles y bombardeos con drones en represalia han golpeado refinerías de petróleo de Arabia Saudí, también ha sufrido la planta de gas natural licuado más grande del mundo en Qatar, así como la infraestructura comercial y de tránsito de los Emiratos Árabes Unidos. Ahora el Golfo está dando señales, dice The South China Morning Post, de que ya está harto de simplemente absorber los golpes. Y a todo esto, en Iberoamérica, el enfoque es particularmente distinto. El medio colombiano El Tiempo nos dice que Irán no es Venezuela. Según el medio colombiano, el paralelismo planteado desde la Casa Blanca con la caída de Nicolás Maduro despierta escepticismo dentro y fuera de Estados Unidos. Para algunos, la guerra en Irán y en general la política exterior que está manteniendo Donald Trump está siendo una manera de alejar la mirada de los problemas que vive en el interior de su país, donde el descontento popular es cada vez mayor. Pues bien, hoy en Europa, en Francia en concreto, Le Monde nos cuenta que Trump podría ver una luz al final del túnel tras esta última noticia, Pablo. Esta noticia consiste en la bajada de los tipos hipotecarios a largo plazo que podría impulsar una mejora del mercado inmobiliario estadounidense. Así lo dice al menos el medio galo. Durante mucho tiempo este punto, el del mercado inmobiliario, ha sido crítico, un punto sensible, dice el medio francés, para ese electorado que está llamado a las urnas para las elecciones de mitad de mandato en noviembre. Y en Alemania, en concreto en Frankfurter Allgemeine Zeitung, también se mira hacia Estados Unidos, precisamente a un asunto interno y a uno especialmente, Pablo, de los más polémicos. Otro migrante, dice el medio germano, ha muerto bajo custodia de ICE.
Según el rotativo alemán, al menos 11 mexicanos han fallecido bajo custodia migratoria estadounidense durante el segundo mandato de Donald Trump. El caso más reciente conocido ha sido el de Heber Sánchez Domínguez, de 34 años, quien fue arrestado en Georgia en enero tras causar un accidente automovilístico. España va a ser el país más longevo del mundo. La cuestión es cómo vamos a vivir esos años de más. No nos vamos a conformar solo con cumplir años, queremos vivirlos al máximo. Y para eso Asisa presenta Bienvejecer. Cuidarse hoy para vivir mejor mañana. Descúbrelo en bienvejecer.es. Asisa, mejor así. Empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti. Si te preguntan qué escuchas, di Radio Intereconomía. Yo todas las mañanas me despierto con Capital Intereconomía y Susana Criado. Yo todos los días en el coche escucho A Media Sesión con Rafa Jiménez. Yo la verdad que soy muy asiduo a los consultorios de cierre de mercados con Javier García Viviani. Radio Intereconomía. Piensa y sé diferente. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Europa, lo sabemos, ha activado ese plan REARM Europe, colocando la autonomía estratégica en el centro de su agenda, consciente de que sin un músculo industrial propio, sin un tejido industrial propio, innovador en el ámbito de la defensa, no hay soberanía posible, porque no es una cuestión puramente militar, como pudiéramos entender, es tecnológica, es productiva, es empresarial, y por eso en ese escenario surgen iniciativas con vocación en este ámbito, como el Hub de Defensa de la Comunidad Valenciana. Queremos entender por qué nace ahora, qué papel puede jugar en la nueva arquitectura de defensa, por qué ese rearme también se construye desde los polos industriales que se organizan y compiten. Y por eso hablamos ya con Paco Gavilán, que es uno de los impulsores del Hub de Defensa, como presidente del clúster digital de la Comunidad Valenciana y además es presidente del Grupo Nunsis. Paco, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas. Gracias por la invitación. Un placer. Cuéntanos un poquito, génesis, origen, motivación. ¿Por qué se crea ese hub de defensa de la Comunidad Valenciana? Bueno, es un propósito muy sencillo, que es atraer inversión de seguridad y defensa a la Comunidad Valenciana. Y tuvimos la suerte que José Vicente Morata, el presidente de la Cámara, tuvo la iniciativa de juntarnos hace casi un año ya. Y a partir de ahí se generó ese germen para construir lo que ahora es el Hub de Defensa, con el propósito básico de atraer inversiones de seguridad y defensa. Qué bueno. Sabemos que es un proceso en el que en teoría está embarcada toda Europa, también España como parte de esa Unión Europea, pero en ese contexto que es favorable ahora mismo para todo esto, ¿qué papel crees tú que puede aspirar a jugar el Hub para España, para nuestra industrialización en este ámbito? Bueno, en primer lugar para la Comunidad Valenciana y por ende a España y en el círculo superior a Europa, ¿no? Yo creo que lo que no podemos es quedarnos fuera. Lo primero que tenemos que ser es altavoz para comunicar a las empresas de la Comunidad Valenciana que existe una oportunidad de diversificación en defensa y que con las capacidades que tienen ahora puede tener ese uso dual, ¿no? Y si no lo hacemos nosotros, pues lo harán otras comunidades y otros países de Europa y ganarán en competitividad y la perderemos nosotros. De hecho, parece, Paco, que hay mucha conciencia en ese ámbito en vuestra zona porque está el clúster Apolo, también recién creado. ¿Qué diferencias, qué sinergias existen entre el Hub de Defensa y ese clúster? Yo creo que seguro que tenemos un propósito muy similar, que es atraer esas inversiones, posicionar a la empresa de la Comunidad Valenciana como alternativa para todo ese mundo que se ha abierto en la seguridad y defensa, que comentabas tú antes, que no consiste solo en armamento, sino que hay una vida paralela en todo lo que es defensa, que es útil cualquier capacidad de producción, cualquier capacidad de servicios, casi. Y tenemos que, seguro que todas las iniciativas que
que se crean buscan lo mismo, esa generosidad de poder contar la experiencia propia, como en el caso del clúster digital, que tenemos experiencia suministrando servicios y tecnología a defensa, pues utilizarla para que otros nos imiten y se genere ese bien común para la Comunidad Valenciana, para España y para Europa, que es el tener esa autonomía tecnológica en defensa y ese aumento de competitividad de nuestras empresas gracias a tener presencia en este sector que tiene ya en este momento tanta inversión, pero que por lo que nos comentaba el delegado de la Comisión de Defensa de la Comisión Europea, es que todo va a ir a más. Claro. Entonces no podemos perdérnoslo, necesitamos ser uno de los primeros que se embarquen en este proyecto de la defensa y la seguridad de Europa. En la defensa, al menos en la industria de defensa tradicional, la Comunidad Valenciana no ha tenido el mayor peso en España, pero sin embargo concentra sectores relevantes, automoción, aeroespacial, tecnología, química. Al final, esas industrias se integran en el hub, ¿no?, para responder a retos de defensa, porque son capaces de flexibilidad, de innovación y de sinergizar, ¿no? Sí, bueno, aparte de haber un uso dual, bueno, y hay ejemplos en todos esos sectores, hay ejemplos pocos, pero hay ejemplos de empresas que trabajamos con defensa, pero esas capacidades pueden tener ese uso dual que queremos despertarlo. Por supuesto, tienen que homologarse, tenemos que ayudar a que se produzca esa homologación, tenemos que ayudar a que entiendan cómo se licita, tenemos que ayudar a que se comprenda cómo se acceden a los proyectos europeos, tenemos que divulgar para que cada vez más empresas entren en esta ola. ¿Ofrece ventajas agrupar capacidades tan diferentes bajo un mismo paraguas industrial y tecnológico? Sí, creemos que sí. Primero por el mimetismo, el poder contar lo que se está haciendo en un sector, como en el clúster digital, te decía antes que hemos conseguido ya formar parte de esos proveedores de defensa, pero mimetismo para contar cómo lo hemos hecho, y por otro lado esa suma de capacidades puede ser muy, muy importante para diferenciarnos a la hora de acceder a esos proyectos europeos, a ese dinero que la Comisión Europea va a poner encima de la mesa, está poniendo encima de la mesa, para que Europa de verdad tenga la autonomía tecnológica que hablábamos antes. Sois ambiciosos, Paco. ¿El hub puede marcar una diferencia a nivel nacional europeo? ¿A qué aspiráis? Ojalá. Aspiramos a de verdad posicionar la Comunidad Valenciana como uno de los grandes proveedores de Europa en la industria de la defensa y la seguridad. Y es un wish, es un deseo muy ambicioso, pero creo que lo necesitamos y se lo debemos a esta sociedad, ¿no? Porque si no nos embarcamos nosotros, se embarcarán otros y nuestras empresas pues perderán la oportunidad. Es obvio, por otro lado, además de vuestra industria potente en distintos ámbitos, pero que en el ámbito de startups, empresas emergentes, toda la Comunidad Valenciana es referencia. El hub, al final, también sirve para contribuir a que se impulsen estas compañías que siempre en la primera fase de sus vidas tienen un momento más complejo, ¿no? Sin duda. Yo creo que hay una oportunidad tremenda en el mundo de las startups. La Comunidad Valenciana lo está haciendo bien, lo estamos haciendo bien. Por supuesto, también gracias a Juan Roig, que ha sido un poco la punta de lanza, pero el otro día estaba con el CEI y han hecho un trabajo excelente durante décadas. Yo creo que hemos creado esa cultura de proteger y conseguir que nazcan estas startups. Ahora lo que hay que hacer es, como sabéis, están también con nosotros en el hub, lo que hay que hacer es que aprovechen la oportunidad de la industria de la seguridad y la defensa, y que además aparezcan startups en torno a la industria de la seguridad y de la defensa, y otras que tengan ese uso dual con el conocimiento, el know-how que tienen ya, pues aprovecharlo para servicios a defensa. Te pido cifras, no sé, expectativas de inversión o de impactos, por ejemplo, directos e indirectos, en el talento especializado, al final, inversión, talento, empleo. Ya sé que es una expectativa, pero ¿por dónde os movéis?
Bueno, los números gordos de la inversión en defensa están todos los días en el telediario y son muy significativos. Valencia debería de suponer el 10%. Estamos muy lejos de ese 10%. Tenemos que conseguir acercarnos mucho a ese 10%. ¿Y eso qué generará? Pues mucho empleo, mucha capacitación, que tendrá su repercusión no solo en la industria de defensa, sino en la competitividad en su mercado tradicional que tenga cada una de las empresas de la Comunidad Valenciana. Claro. Estamos muy lejos del 10% en este momento. Ese es por eso tuvimos que dar el paso, claro, y hay que darlo cuanto antes, porque estamos perdiendo la ventana de oportunidad, ¿no? Al final es un desafío, ¿no? Es verdadero desafío. El hub supongo que pretende consolidarse como referente en la industria de defensa. ¿Cuál es el obstáculo mayor que tú ves, el principal reto que se plantea para que el hub deje de ser solo una iniciativa tan interesante como es, pero para convertirse en una realidad, Paco? Bueno, yo creo que tenemos que ser capaces de que el empresario valenciano detecte la oportunidad. Los valencianos somos muy emprendedores. Si de verdad vemos que hay una oportunidad para nuestros negocios, vamos a ir a por ella. Y por eso te he comentado al principio que quizás nuestra principal labor es de divulgación, de comunicar la importancia que va a tener en España y en Europa el mercado de la seguridad y la defensa. Y si somos capaces de verdad de facilitarlo, pues ganaremos en la ventana de tiempo, porque el empresario se va a agarrar cuando vea que es una oportunidad real de beneficio para su negocio. Al final se trata de no perder trenes, de las revoluciones, asumirlas y estar ahí. Yo creo que a futuro te tengo que preguntar por la evolución que visualizas, porque siempre hay que hacer ese ejercicio del hub. En tiempos ya un poquito más generosos, 5 o 10 años, ¿va a ser un contribuyente neto importante al ecosistema de defensa europeo? ¿Tenemos los mimbres? Bueno, yo creo que sin duda tenemos los mimbres. Eso es un sí rotundo. Ahora, tenemos un retraso. Nos hemos enganchado tarde al mundo de la seguridad y de la defensa, incluso tarde con el resto de España, que es lo que más nos anima a divulgar, a hacer evangelización de los beneficios que puede tener para las empresas ese uso dual de su tecnología, ese uso dual de sus elementos que fabrique, del producto que fabrique. Yo dentro de 5 o 10 años lo que aspiramos es a que de verdad la Comunidad Valenciana sea un ecosistema que aporta a la industria de la seguridad y la defensa, y que nos sentimos cómodos trabajando con esta industria y accediendo a los fondos que la Comisión Europea, a través de su Comisión de Defensa, va a poner a disposición de los Estados miembros. Y si no nos andamos rápido, pues los cogerán otros Estados miembros y nuestras empresas, que creo que es el mensaje más importante, perderán competitividad. Tenemos que ser capaces de que la Comunidad Valenciana tenga las empresas cada vez más competitivas, y uno de los vectores, no el único evidentemente, pero uno de los vectores importantes es entrar en este mundo de la seguridad y la defensa. Miles de millones, cientos de miles de millones están por repartir, que no pase como con los fondos FEDER en muchos casos, o como con los fondos digitales que se quedan sin ejecutar. No sé, Paco, si las empresas, cogiéndote el guante, ¿no?, de esa necesidad de difusión, de pedagogía, de explicar esto, si las empresas que puedan estar interesadas tienen donde acudir, es fácil para incorporarse a este hub. Bueno, sí, incorporarse al hub sin duda, y lo que esperamos es que desde el hub seamos capaces de facilitar esa información para que puedan acceder a proyectos, para que puedan acceder a licitaciones, para que puedan homologarse, para que sepan un poco y conozcan de primera mano los procesos que ya hemos vivido otras empresas, y que podamos transmitírselo para que la ventana de tiempo se acorte, porque esto va de tiempos, ¿eh? Si somos capaces de posicionarnos rápido, accederemos a determinados contratos, accederemos a determinados proyectos europeos, que si no lo hacemos, pues nos pasará otro año. Y lo que tenemos que intentar es que, de verdad, Valencia, en muy breve espacio de tiempo, la Comunidad Valenciana suponga el 10% que deberíamos de suponer en la inversión de defensa del Estado español y en la inversión de seguridad del Estado español.
Ojalá sea así. Paco Gavilán, uno de los impulsores de ese hub de defensa, presidente del clúster digital de la Comunidad Valenciana, presidente del grupo Nunsis. Ha sido un placer hablar contigo y conocer este proyecto. Mucha suerte. Un abrazo. Hasta la próxima. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Un abrazo. Adiós. Bosque de Matasnos. El lujo no se presume, se vive entre viñedos y bosque. Enoturismo exclusivo, creado para quienes buscan lo auténtico, natural, sostenible. Haz tu reserva en bosquedematasnos.es. Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana a I Más Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde. En Radio Intereconomía te acompañamos donde tú quieras. Sintonízanos en directo a través de la radio, nuestra web, aplicación móvil o canal de YouTube. Si lo prefieres, también puedes encontrarnos en diferido a través de iVoox, Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast. La mejor información económica en cualquier momento y desde cualquier lugar. Radio Intereconomía, siempre contigo. El 10 de octubre de 1903, el presidente Roosevelt firmó un tratado con la fundación de The Panama Canal Company para construir el Canal de Panamá. Todo un hito en el comercio marítimo a nivel mundial. La construcción con un nuevo sistema de reclusas desterró la primera compañía del canal, la empresa francesa Ferdinand de Lesseps, por quiebra. Recordemos que ese mismo año el presidente demócrata había votado su independencia de Colombia. Desde entonces, Estados Unidos ha invertido $3.000 millones en la empresa canalera. La administración del canal sigue comprometida al comercio mundial. Esta vía acuática seguirá siendo una arteria para el transporte viable y economía mundial. Radio Intereconomía. Información económica con rigor, veracidad y profesionalidad. Nuestros oyentes son lo que escuchan. Estrictos, precisos, honestos, competentes y capacitados. Di que nos escuchas. Intereconomía, la radio que se identifica con sus oyentes. Geopolítica, mercados, bancos centrales. Los temas más candentes que impactan en la economía mundial están en Visión Global. Cada tarde de lunes a viernes a las 7 con Marta Isern. Visión Global. Marcamos la diferencia. Radio Intereconomía. ¿Sientes que la tecnología avanza más rápido que tu negocio? Inteligencia artificial, blockchain, computación cuántica no son el futuro, son tu presente. En Digital Business te damos las claves para dominar estas herramientas y anticiparte. Transforma tu empresa, optimiza tus ventas y lidera el Digital Business. Cada lunes a partir de las 11:30 de la mañana en Capital Intereconomía. Un fondo de inversión reúne las aportaciones de dinero de un gran número de personas para invertir en diversos valores o incluso en otros fondos. Los inversores entregan su dinero a una gestora y reciben participaciones del fondo y por su parte la gestora lo invierte a cambio de una comisión y así puedes invertir en mercados difíciles de alcanzar por ti mismo. Hay diferentes fondos según los valores en los que invierte y el nivel de riesgo. Por lo general los más conservadores son los fondos monetarios y los garantizados de rendimiento fijo, y los mixtos de renta fija tienen un nivel de riesgo medio, mientras que los de renta variable y los que invierten en países emergentes son los más arriesgados. Los fondos de inversión están exentos de tributación hasta su reembolso. Para las personas físicas, las plusvalías obtenidas por el reembolso de participaciones en fondos de inversión son consideradas ganancias patrimoniales que se integrarán en la base imponible del ahorro en la declaración del IRPF, independientemente del plazo en el que se haya generado dicha ganancia.
En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Ucrania primero y luego Irán han venido a mostrarnos cómo los drones consiguen dotar de capacidades a ejércitos menos poderosos. Están cambiando paradigmas en la guerra, pero el hecho es que lo que nos deparan las vanguardias investigadoras en ese campo de drones, de robots, no lo sabemos. Por eso hablamos ya con el profesor Aníbal Ollero, catedrático de la Universidad de Sevilla, director del Laboratorio de Robótica GRVC y director científico de CATEC, Autoridad Mundial en Robótica Aérea. Aníbal, bienvenido, buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Por contextualizar y por poner una primera piedra para la conversación, veía hace poco un proyecto de la startup alemana Swarm Biotactics que presenta prototipos de insectos vivos equipados con interfaces neurales y con inteligencia artificial para reconocimiento militar. ¿Qué le sugiere a usted, que lleva tantos años trabajando este avance? ¿Es un hito científico? ¿Es una muestra de prioridades de inversión en defensa? ¿Cómo lo ve? Bueno, ellos están siguiendo una línea que emprendimos hace ya 8 años, que son los robots aéreos bioinspirados. Esto quiere decir que son inspirados en la naturaleza, en particular en los pájaros, y de alguna manera son los robots de ala batiente, que son vehículos aéreos no tripulados, ornitópteros que baten las alas. Eso tiene unas características que hace que presenten ventaja con relación a otros convencionales. Es decir, por ejemplo, al no tener hélices, pues pueden volar cerca de las personas, son además de materiales ligeros, y si se hacen bien, pues pueden llevar incluso carga, es decir, una carga incluso superior a su peso. Y de esa manera no son un peligro para las personas y además pueden volar más tiempo sin ningún ruido, y esto también es interesante para algunas aplicaciones y de alguna manera, además, como son bioinspirados, intentamos hacer lo mismo que los pájaros, que quiere decir utilizar las corrientes de aire para poder estar más tiempo volando y llegar más lejos. Todas estas ventajas son las que llevamos explorando desde hace 8 años. Y sí, efectivamente son los primeros pájaros robóticos del mundo, y quiero decir robóticos porque incluso pueden detectar y evitar colisiones y tienen comportamientos inteligentes, se pueden posar también automáticamente y bueno, ahora también estamos aplicando técnicas de inteligencia artificial. Sabemos que muchas de las tecnologías que desarrollan científicos, ingenieros como usted, tienen un uso dual. ¿Cómo gestiona la comunidad investigadora esa delgada línea roja de que algo se utilice para la seguridad y para el bien común, como explicaba antes, o se puede utilizar también para la guerra? Bueno, nosotros empezamos hace 25 o 30 años y es cierto que la aeronáutica en general y los vehículos aéreos no tripulados en particular, han tenido siempre aplicaciones que están en el sector también de defensa. Es cierto también que ahora hay un uso masivo que no existía hace un cierto número de años. En cualquier caso, esas características no son exclusivas, aunque sí, ahora están muy presentes en los medios, como estamos viendo todos los días. Bueno, nosotros en principio desarrollamos capacidades que pueden servir para esas aplicaciones que decís duales, es decir, que pueden ser utilizados también para, por ejemplo, para personas, salvamento de personas, pueden llevarle incluso una medicina o por ejemplo, un alimento a personas que están aisladas, acordarse, bueno, por ejemplo, de poder posarse en una ventana o en un balcón y a partir de ahí llevar estos alimentos que decía, o pueden hacer vigilancia, como no, claro está. Efectivamente, cuando se ven desde lejos, se confunden con un pájaro. Es decir, que vistos a una cierta distancia en exteriores y cuando son de otros colores diferentes del que se está viendo ahora, especialmente, se confunden con un pájaro. Esto tiene características que hacen que puedan ser también de interés para la vigilancia, claro.
Comenzó, lo ha mencionado, hace 25 años. ¿Qué le impulsó a apostar por este camino? ¿Cómo se ha logrado mantener al CATEC o al grupo GRVC en la vanguardia de la investigación en este ámbito en todo el mundo? ¿Somos buenos generando conocimiento? Porque en otros aspectos siempre hay cierta carencia, ¿no? O por lo menos se denuncia cierta carencia, ¿no? De la transferencia a la industria, por ejemplo, ese valle de la muerte de la innovación, ¿no? A ver, nosotros somos líderes realmente en investigación. Entonces, hoy día ya se puede ver poniendo el nombre en Scopus y en las bases de datos científicas y en proyectos. Nuestra investigación ha estado fundamentalmente financiada por la Comisión Europea. Yo tuve un Advanced Grant del European Research Council y la mayor parte de mis proyectos están financiados por la Comisión Europea. Tanto en cuanto a investigador, pues la verdad es que soy un investigador europeo. También tengo alguna financiación, poca, por parte de los programas españoles, y también tengo financiación por parte de las empresas, cada vez más. Es decir, las empresas obviamente se interesan en estas tecnologías y nosotros en principio estamos interesados en transferir nuestra tecnología, es decir, no solamente en publicar y hacer los primeros XXX, siendo XXX ya una lista importante de cosas, sino que lo que queremos es que las empresas, vamos a decir, de nuestro entorno, se utilicen nuestras tecnologías y sirvan también para que de esa manera pues, puedan hacer todo el ciclo, es decir, desde que tienen la idea hasta que se convierte en un producto que se vende. Por ejemplo, eso que estáis viendo ahí, que es posarse automáticamente, no lo había hecho nadie en el mundo y de esa manera, pues de alguna manera hay que reconocer dónde te quieres posar, volar hacia donde te quieres posar y finalmente posarte. Ahora, por ejemplo, lo que estamos haciendo, por ejemplo, es directamente aplicar técnicas de inteligencia artificial para ver cómo vuelan los pájaros. Es decir, cómo se posan los pájaros, cómo ponen los ángulos, las alas, los pájaros, cómo de una u otra manera pues es posible volar con las corrientes de aire ascendente más tiempo, con las térmicas o con los vientos en las laderas o en el mar. Los pájaros vuelan mucho tiempo y gastan muy poca energía. Y eso es lo que pretendemos hacer. Todavía no lo ha hecho nadie, pero lo queremos hacer, sí. Qué bueno. Hablábamos de Europa, ha apostado por programas que desarrolla en esos grupos que hemos mencionado. Estamos viendo una carrera tecnológica feroz. Estados Unidos, China. ¿En qué posición sale Europa en esta partida? En este nicho concreto, parece que la robótica aérea compleja la lideramos o estamos en cabeza, pero podemos no perder el tren porque en otros ámbitos vamos un poquito más lentos. Pues tengo que decir que en algunos campos de aplicación, por ejemplo, la inspección o lo que se llama la manipulación robótica aérea, que no solamente es volar, sino manipular, posarse, manipular, etc. Ahí seguimos siendo los líderes. ¿Pero por cuánto tiempo? Para seros sinceros, yo veo que la derivada, el cambio mejorando, no es el mejor aquí. Esto es cierto que actualmente, por ejemplo, en otros países como China, pues se está invirtiendo mucho más y se está avanzando mucho más. ¿En cuánto tiempo serán los mejores? Esto lo tenemos que ver. Nosotros, cuando pasa esto, reclamamos más fondos. Y yo, como investigador, me veo obligado a repetirlo. Es decir, creo que hay aquí un problema de, por una parte, inversión y por otra parte, evidentemente, también de número de investigadores y número de técnicos, ¿es cierto? Es decir, nuestro problema es por cuánto tiempo seguiremos siendo los primeros. Tenemos 40 segundos, Aníbal. ¿Hacia dónde van esos robots voladores con reconocimiento, con capacidad de posarse, bioinspirados a futuro? ¿Cuáles van a ser las evoluciones? Supongo que la IA, que ya está ahí, y algo más. Rápido, por favor. Bueno, yo creo que lo importante es saber combinar
por ejemplo, la que dices de IA, la inteligencia artificial y el aprendizaje, con los modelos físicos, los modelos de la aerodinámica, sabemos cómo vuelan. Si combinamos los dos, lo haremos mejor y evitaremos eso tan común de las alucinaciones y demás. Hay que tener datos, pero también hay que tener modelos físicos del comportamiento. Llevamos muchos años desarrollando. Queremos combinarlo con las técnicas de aprendizaje de la IA. Yo estoy convencido de que ese es el futuro. A seguir liderando, que para un ámbito tan innovador en el que somos líderes no hay que perderlo. Aníbal Ollero, catedrático de la Universidad de Sevilla, director del Laboratorio de Robótica GRVC, director científico de CATEC. Ha sido un placer. Un abrazo. Hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta aquí Pulso Geopolítico. Sean felices, pasen buena tarde y acudan mañana a su cita con nosotros. Pulso Geopolítico. Hasta mañana. Radio Intereconomía, la radio de las empresas.